Endeudarse con tarjeta de crédito, una locura. ¿Se puede evitar? ¿Cómo? Estamos en comunicación con el economista Juan Carneval, especialista en finanzas, mercado de capitales y administración bancaria. Muy buenas tardes, Juan. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes a todos. Bueno, una información preocupante. La consultora Voices hizo una encuesta en el área metropolitana, también en Córdoba, en otras provincias, en Salta, para relevar el nivel de endeudamiento de los argentinos. Y esta encuesta arrojó que en el último año 4 de 10 argentinos, de cada 10 argentinos, debieron endeudarse. 42% de ellas dijo que al menos una vez apeló al pago mínimo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué es un problema usar la tarjeta de crédito para financiarse y solamente pagar el mínimo? A ver, el problema es, primero, la tasa de interés desde el punto de vista financiero. Y desde el punto de vista económico, algo que es más preocupante es trabajar todo el día y no llegar a fin de mes. Claro. Cuando uno necesita empezar a endeudarse, claramente significa que tus ingresos no están acompañando a la velocidad del aumento de tus egresos. Hay egresos que uno los puede manejar, que los puede achicar, pero claramente los sueldos han perdido terreno con respecto al poder adquisitivo, a lo que han aumentado los impuestos, y la gente termina utilizando tarjetas de crédito. ¿Cuánto es esta financiación que señalabas que es muy onerosa, el financiamiento con la tarjeta de crédito cuando se paga el mínimo? ¿A cuánto llega? Y puede superar el 90%, el 100% también, depende del caso. El tema es que no solamente las tarjetas tienen tasas altas, sino que la gente recurre a otros tipos de endeudamiento, como pueden ser las empresas que prestan dinero, que llegan a prestar dinero a tasas del 5.000% anual. Vamos por partes, Juan. Primero con las tarjetas de crédito. Hay información que dice que en algunos casos llega al 300% anual de encarecimiento de ese crédito. ¿Esto es así? ¿Hablas de un 90% y el límite es 300%? Depende del caso, sí. ¿Y de qué depende ese caso? Muchas veces depende de cuánto se paga de pago mínimo y a su vez cuánto hace que vos no dejás la tarjeta y la cuenta corriente en cero. Claro. En la medida que vos vas pagando tus deudas y demostrás que tenés capacidad de pago, las tasas de interés suelen ser más bajas. Contrario a lo que uno querría, cuando vos demostrás que no tenés capacidad de pago porque no podés pagar y estás aumentando en forma recurrente tu deuda, ahí lo que termina pasando es que las tasas de interés empiezan a subir. Claro, se va acumulando y las tasas de interés se vuelven como hay una incertidumbre en el pago, en la cancelación de esa deuda, empieza a sobrecargarse ese costo. Exacto. Bien. Depende, digamos, en la medida que vos vas acumulando deuda, esa tasa va creciendo. Ahí es cuando la gente tiene que empezar a pensar, primero, cómo hacer para gastar menos. Y segundo, desde el punto de vista financiero, cómo hacer para solucionar ese problema. Y ahí, digamos, la alternativa que hay justamente dentro del sistema bancario es que, depende del caso, los préstamos personales que te van a dar en el corto plazo a tasas más bajas que las actuales serían una buena alternativa para cancelar la tarjeta y bajar la tasa de interés. Primero, A ver, entonces, no tengo más remedio, tengo problemas, mi sueldo no alcanza para cubrir los gastos necesarios que tengo que hacer con la tarjeta, no estoy pudiendo chequear ese gasto, me estoy financiando de la peor manera, que es con una tarjeta de crédito. Para intentar ordenar mi economía, podría pedir un crédito bancario a una tasa mejor y con ese monto cancelar toda la tarjeta. ¿Ese es el plan? Ese sería, digamos, la alternativa, eso es lo que se recomienda, digamos, desde los bancos, pero con una condición. Tenemos que controlar la tarjeta de crédito, porque si no, esto sigue siendo una pelota. Pero desde el punto de vista financiero, frenar la deuda, frenar los intereses punitorios, estos intereses que llegan al 300%, y bajarlos a tasas que dentro de poco van a ser del 40-50%, es algo que le va a generar un ahorro muy importante a la gente. Es decir, a la persona que ya está endeudada, una salida de esa situación es pedir este crédito y usarlo para pagar esa deuda con la tarjeta. Ahora, si soy un deudor sostenido de la tarjeta y esta tarjeta me está cobrando este nivel de intereses del 300%, ¿a cuánto me va a prestar el banco que me dio esa tarjeta de crédito el crédito?
Los créditos, ahora vamos a entrar en una etapa en donde probablemente las tasas de interés bajen, tanto lo que se llaman las tasas activas como las tasas pasivas. Significa que la persona que hace plazo fijo va a tener una tasa más baja, pero la persona que pide un préstamo también va a tener una tasa más baja. Aunque no sea confiable en términos de mi capacidad de repago, porque me estoy endeudando con tarjeta. Por lo general, si vos estás vinculado a un banco, tenés alguna cuenta sueldo o tenés algún tipo de ingreso demostrable que por algo te dieron la tarjeta, y lo que se termina haciendo es decir, tenés estos ingresos, digamos, laborales, con estos ingresos laborales te damos un préstamo, Claro. seguramente te lo van a cobrar directamente de tu recibo de sueldo para que el banco cobre, Claro. y al tener esa garantía, esa seguridad del banco, te va a dar una tasa mucho menor que la que te va a cobrar la tarjeta de crédito. Bien, entonces esa es una puerta de salida para aquel que está endeudado con tarjeta. Exacto. Hablabas, por otro lado, de consumidores que se están endeudando en un sistema privado más informal, ¿no? Correcto, correcto. Hay lo que se llaman los bancos, no bancos, los prestamistas digitales, lo que se conoce como la fintech, que esas fintech pueden llegar a ofrecer tasas de hasta el 5000%. El tema es, como esas organizaciones, esas empresas no están reguladas por el Banco Central, porque el Banco Central decidió no controlarlas, Sí. lo que te dicen esas empresas es, yo te cobro esa tasa tan alta porque le presto a la gente que los bancos no le pueden prestar. Claro, claro. Se dice en la jerga que vos tenés calificación de 1 a 5 en función si sos un muy buen pagador o si no podés pagar nada. Entonces, Juan, ¿qué cantidad hay estadísticas que informen sobre la cantidad de argentinos endeudados en ese sistema? no, en ese sistema no tenemos datos que sean confiables, porque justamente al ser empresas privadas y al no tener un Claro. organismo de control, digamos, No hay es muy datos. difícil recurrir al control. El tema es que esa gente se está endeudando y es gente calificada de 3 a 5, o sea, la gente que no puede pedir préstamo en el banco. Claro. Pero esas tasas son tan altas que si tenés la tarjeta de crédito, es preferible seguir pagándole a la tarjeta un 300% Claro. y no a esta empresa digital, por así decirlo, un 5000%. Juan, para evitar cualquiera de estas dos salidas, una más grave que la otra, pero las dos con enormes problemas para los consumidores, ¿qué opciones tiene alguien que no llega a pagar todo lo necesario con su sueldo para financiar de alguna manera esa diferencia? Bueno, ese es un problema muy importante, es un problema de caja que se dice, Claro. En donde el problema de fondo es que no te alcanza la plata, y cuando no te alcanza la plata, la única solución que se puede dar es bajar los gastos. O sea, esto lo llevamos, si querés, a nivel Estado, y es exactamente Claro. el mismo planteo. Vos tenés un ingreso que no te alcanza y hay que ajustarse, porque si no, primero le pedís a un banco, después le pedís a la tía Tota, después terminás en un prestamista y después tenés un problema. Juan, ¿no podría haber otra opción? Supongamos que tengo una brecha entre lo que gasto y lo que gano y decido pedir un crédito al banco y ese dinero que el banco me prestó lo pongo a rendir de alguna manera. A ver, hoy, si vos pedís un préstamo, supongamos al 50%, por poner un número, no me puedo dar vuelta y colocarlo al 70%. Ajá. En algunos momentos, ese tipo de arbitrajes en realidad, se pueden dar, ¿sí? Sobre todo en la época de las LEVAX y demás, Claro. se podían hacer ese tipo de estrategias. Hoy en el mercado actual no hay ese tipo de posibilidad. Lo que sí se puede hacer, que digamos es algo más que válido, es buscar la alternativa de pedir plata para generar un emprendimiento, ¿sí? Te pongo un ejemplo, A no sé, ver. te compras un taxi y trabajás hasta las 5 de la tarde, y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la tarde de la noche, te subís al taxi y en la mañana, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, alquilás el taxi. Claro, Por poner un es ejemplo. aumentar tu capacidad de generar ingresos. Exacto. Esa es la única forma que, digamos, una persona puede mejorar su situación. Hay que invertir buscando la posibilidad Claro. de generar ingresos. Si no generamos ingresos, no hay salida. Ahora, en esta Argentina de estancamiento y caída de la actividad económica y de recesión, ¿hay alguna chance de pedir un préstamo para algún emprendimiento que en el corto o mediano plazo empiece a rendir y me permita saldar esa brecha entre mis gastos y lo que gano? Mira, en este momento, digamos, si uno escucha al mundo de los economistas, te están hablando
que vamos a tener una especie de veranito que va a durar entre 6 meses y 1 año, que va a ser fruto de la emisión monetaria, ¿sí? Sí. Si eso es así, puede haber un montón de pequeñas alternativas, por ejemplo, por decir algo, el taxi, en donde yo trataría de darle servicios a las empresas que son exportadoras. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si me pongo un bar y sé que la gente no tiene plata para consumir, Claro, la voy a terminar pasando mal. Ahora, si me pongo un servicio de catering que atiende a 5 empresitas de mi barrio, que son 2 empresas que exportan y 3 empresas que andan bien, probablemente ahí tenga más chances de sobrevivir y de hacer la diferencia. Claro. O sea, no hay que quedarse en el negocio tradicional, ponerse un kiosquito, comprarse un taxi, sino que hay que tratar de especializarse. Ahora, Juan, esa salida del emprendedurismo de pequeña escala no es para todos, ¿no? No cualquiera quiere correr ese riesgo solamente para poder cubrir los gastos que tiene. Es decir, la única opción en definitiva es, como vos planteabas, achicarse. Claramente, estamos en un modelo que nos estamos achicando y básicamente nuestro sueldo se va achicando. Bien. Y teniendo en cuenta que hay muchos productos que vienen del exterior y se toman al tipo de cambio libre, que hoy el tipo de cambio libre, lo que se conoce como el contado con liquidez, Sí, sí. está en torno a 78, 79 pesos, es muy probable que haya mucho aumento de precios todavía. Claro. Entonces, los salarios argentinos, digamos, el gobierno va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para que los salarios no vuelvan a perder Sí, van a contra estar la inflación en el corriendo de atrás, 2020. claro. Exacto. Muchísimas gracias, Juan Carnevale, por estas precisiones en torno a esta, bueno, la peor salida, endeudarse con la tarjeta de crédito. Muy buenas tardes, gracias. Saludos a todos. La batalla de la cadena nacional, el presidente Mauricio Macri a días de